manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Me lavó. Estoy libre. Lava al que precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba que precio pagó, sobre la muerte él venció. Este es un día muy solemne para nosotros como cristianos. Un día importante. Un día en el cual recordamos la más grande manifestación de amor del Padre Celestial por esta humanidad. En que recordamos cómo el Señor Jesucristo, de una forma voluntaria, se ofreció para pagar lo que nosotros, nuestros pecados merecían, para ofrecerse en sacrificio, para que a través de su muerte nosotros tuviésemos vida, para que a través de sus heridas nosotros fuésemos sanados, para que a través de su sangre preciosa que fue derramada gota a gota, nosotros pudiésemos ser purificados, renovados. Es por eso que precisamente es importante recordar lo que era la cena de la Pascua. Antes de la cena de la Pascua que el Señor celebró con sus 12 discípulos, en la cual estaba también instituyendo lo que conocemos hoy en día como la cena del Señor, dice la Biblia que había un complot para acabar con él. Dice San Lucas capítulo 22 versículo 2: los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Qué terrible que en el mismo pueblo de Dios, en aquellos que estudiaban las escrituras, en los líderes religiosos, había un pensamiento asesino. Pero también había otro personaje. Dice el versículo 3 de este mismo capítulo 22: y entró Satanás en Judas. Ellos solo no podían hacerlo, necesitaban a alguien cercano al Señor. Y precisamente al Judas se le metió Satanás. Y aclara, porque había dos Judas: Judas Tadeo y Judas llamado el Iscariote, que es el traidor, el cual era de entre los 12.
Así que este fue y habló con los principales sacerdotes y acordó cómo se los entregaría, y acordó con ellos 30 piezas de plata. Y ellos se pusieron bien alegres, bien contentos. El Señor Jesucristo sabía que ya su hora había llegado. Anteriormente habían tratado también de quitarle la vida, empezando por Herodes, que siendo niño quiso acabar con él, porque tenía miedo de que, como le habían anunciado que había nacido el rey, fuera a quitarle su reinado celestial, aunque el Señor Jesucristo mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Así que el Señor Jesucristo tuvo que refugiarse en Egipto, huyendo por peligro de su vida. Eso quiere decir refugiado. Alguien que huye de un lugar donde están procurando darle muerte para refugiarse en otro país. Y no debería entonces ser un sinónimo de menosprecio a las personas. Las personas que consideramos como refugiados no son personas que debemos menospreciar. Más bien personas que debemos apoyar. Porque el Señor Jesucristo mismo también vivió como refugiado en Egipto, huyendo precisamente de Herodes. Pero posteriormente nos dice precisamente la Biblia en el mismo Evangelio según San Lucas, pero ahora en el capítulo 4, que estando él en Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga y conforme a como era la costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y era precisamente en ese día en que él le tocó leer la profecía que hablaba acerca de su venida. Y él leyó ahí en el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y empezó a hablarles acerca de su llegada como el Mesías prometido. Y al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga, dice, se llenaron de ira. ¡Qué terrible! Que los peores enemigos del Señor Jesucristo están ahí mismo, en la sinagoga, donde se lee la palabra de Dios, donde se alaba a Dios. Y no solamente eso, dice, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llamaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Querían matarle. ¿Qué clase de gente hay entonces metida ahí en la sinagoga? ¿Qué clase de gente hay ahí metida adorando, alabando a Dios y leyendo la Biblia? ¿Qué acaso no les cabe en la mente la enseñanza que Dios dijo claramente: no matarás? ¿Qué acaso no entienden que el Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo? Que ya también está incluso desde el Antiguo Testamento revelado por Dios a través de Moisés. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Todavía su hora no había llegado. Pero ahora era el tiempo. Así que el Señor Jesucristo se prepara para celebrar la cena de la Pascua, que es precisamente en hebreo el Pesaj, que quiere decir pasar por encima, que fue lo que sucedió en las 10 plagas, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Los israelitas, Dios les mandó
que sacrificaran un cordero y pusieran la sangre del cordero en los dinteles de su puerta para que la muerte no llegara a su hogar. ¡Qué lección tan importante! La sangre tiene el poder de librarnos de la muerte. Eso es lo que Jesucristo hizo precisamente. Su sangre preciosa es la que nos libra de la destrucción y de la condenación eterna. Así que llegó precisamente el día de los panes sin levadura, nos dice San Lucas 22:7, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Es decir, cada que llegaba la fiesta de la Pascua, que era la primer fiesta del año en el calendario judío, quienes tenían un calendario lunar, no un calendario como nosotros. Entonces, ellos sacrificaban este cordero para el perdón de los pecados. Y eran miles y miles de corderos que sacrificaban. Pero sin embargo no era suficiente. Las personas seguían portándose igual después de la fiesta. Las personas seguían lo mismo. Me acuerdo muchas personas que de repente en este tiempo prometen y dicen: ya no voy a portarme mal. Si estaban en un vicio, ya no voy a volver a emborracharme, ya no voy a volver a estar haciendo esto. Se termina el tiempo de la Pascua y vuelven otra vez a lo mismo. ¿De qué le sirve entonces hacer esas promesas? ¿De qué le sirve entonces golpearse el pecho? ¿De qué le sirve entonces todo esto si al final vuelven a lo mismo? Eso es lo que pasa precisamente cuando ellos confiaban solamente en la muerte de estos corderos, pero al final volvían a su vida antigua. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que demos media vuelta al pecado para seguir una vida nueva y no volver atrás otra vez a las mismas cosas. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo una vez y para siempre, que nos transforma, que nos cambia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que envió a Pedro y a Juan, a dos de sus discípulos, diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Es decir, no habían ellos todavía hecho planes, no sabían dónde iba a llevarse a cabo. Yo creo que de alguna forma tenían tal vez un poco de sangre latina, que todo lo hacemos a última hora. ¿Dónde vamos a prepararla?, le preguntan. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Ahora es curioso. ¿Por qué es curioso esto? Porque ellos no saben quién es, no saben el nombre, no saben las características físicas de la persona. Pero hay algo que los distingue. Va a llevar cargando un cántaro de agua. Esto me recuerda a Rebeca. ¿Cómo iba a saber el criado de Abraham cuál era la persona, la joven que Dios tenía preparada para casarse con su hijo Isaac? Y recuerdo precisamente que lo que el siervo de Abraham dijo: que sea una persona, una joven, que no solamente me ofrezca a mí de tomar agua, sino que también se ofrezca a darle de beber a todos mis camellos. ¡Qué mujer tan hacendosa! ¡Qué mujer tan trabajadora! ¡Qué mujer tan acomedida! Porque aparte de que era muy hermosa, dice la Biblia que era muy hermosa, era también una joven acomedida, una joven trabajadora. Así que encontramos a este hombre. Ahora, lo curioso es que otra vez podemos encontrar mujeres cargando cántaros de agua. Eso es normal. Me acuerdo desde que estaba pequeño, cuando íbamos al pozo a sacar agua, era las mujeres las que estaban ahí.
O cuando iban a traer agua del río, eran las mujeres las que iban. O si no, los niños, con sus pequeños trastes iban y traían también un poco de agua. Pero no es común que los hombres lo hicieran. Así que aquí tenemos un hombre que va cargando un cántaro de agua. Así que había cientos de hombres. Pero ¿saben cuántos estaban cargando un cántaro de agua? Solamente uno. Solamente este hombre. Así que pudieron identificarlo fácilmente. ¿Cómo sabremos quién es? El que vaya cargando un cántaro de agua. Algo que era fuera de lo común. Y eso nos habla precisamente acerca de la clase de persona que era él y la clase de hogar donde habría de celebrarse la cena de la Pascua. Un hogar digno de que el Señor llegara ahí. No sé, me pongo a pensar muchas veces en las personas cuando dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ven que alguien ayuda en el hogar y ven que alguien carga el cántaro de agua. ¿Qué pensarían los demás hombres? Ay, mira, ahí va ese. ¿Qué será que la mujer no lo quiere en casa? ¿Qué será que la mujer lo manda? ¿Qué será lo que pasa con este hombre? ¿Qué clase de hombre es este que va cargando un cántaro de agua? Pero el Señor Jesucristo, Él sabe que ese hombre pertenece a un hogar donde es digno que Él tome la última cena con sus discípulos. ¡Qué bendición tan grande! Porque a veces los varones en los hogares, que lavar los trastes, uy, no, pero ¿cómo yo? Se le van a caer sus manitas, le voy a pasar algo. Así que el Señor Jesucristo entonces encuentra este hogar adecuado, este hogar donde hay personas piadosas, personas que saben también amar el hogar, la familia. Porque la Pascua siempre se celebra en familia. Ya sea la familia física o la familia espiritual, que es la iglesia. La Pascua, como la Cena del Señor, nunca se celebra solo. A veces me resulta gracioso ver personas que compran sus galletitas, su juguito de uva y ahí están ellos solitos celebrando la cena. Eso no es cena, eso es echarse un snack. Eso no quiere decir tomar la cena del Señor. La cena del Señor es hacerlo en familia. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Es decir, el Señor ya sabía que Él había preparado un lugar. Entonces Él nos mostrará un gran aposento alto, es decir, en el segundo piso, ya dispuesto, preparad allí. Así que comisiona a los apóstoles que ellos sean los que preparen todo lo que es necesario para la cena de la Pascua. Pedro y Juan se iban a encargar de ello. Es decir, hay unas personas encargadas, dos de ellos encargados de preparar, que todo esté preparado, todo esté listo para la cena de la Pascua. Así que cuando era ya la hora, otros evangelios dice que llegando ya a la noche, se sentó a la mesa. Ahora, esta mesa no es la mesa que aparece en este cuadro de la última cena, que es una mesa alta donde están los discípulos, unos a la derecha, otros a la izquierda. No, esta mesa es la mesa que aún hoy en día vemos en los países orientales, en los países árabes. Es decir, son mesas bajitas, donde la gente se sienta pero sin silla. O si no, se recuesta para que alrededor de la mesa ellos participen de la comida, de la cena. Así es precisamente como tenemos nosotros que los apóstoles celebran en este tiempo la Pascua. Y les dijo el Señor Jesucristo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es decir, el Señor Jesucristo
habla de lo más maravilloso que tenemos cuando enfrentamos las pruebas. No es que no haya problemas, no es que no haya pruebas, no es que no vaya a haber sufrimiento, sino que tenemos personas que se preocupan por nosotros. Personas que nos acompañan. Así que la compañía de los apóstoles es precisamente un momento de alegría, un momento de regocijo antes de enfrentarse a su pasión y su muerte. Luego agrega, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, cuando celebramos la cena del Señor, hacemos dos cosas. Una, recordamos en el pasado lo que Cristo hizo por nosotros. La bendición de habernos dado la oportunidad de la pureza, del perdón de nuestros pecados. Pero también miramos hacia el futuro, el día en que se celebren las bodas del Cordero y que hemos de estar ahí en la presencia de Dios compartiendo esta fiesta espiritual. Así que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, el Evangelio según San Juan en el capítulo 13 se nos especifica que hubo otro suceso también igualmente importante. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el tiempo en que estaban ya cenando, el Señor Jesucristo, San Juan capítulo 13, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, que era precisamente un manto que los cubría, que les ayudaba a no tener frío, y tomando una toalla, se la ciñó, es decir, se la puso a la cintura. Luego puso agua en un lebrillo, en un traste, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es decir, a alguien se le olvidó comisionar a una persona para que lavara los pies, porque también era parte precisamente de la preparación antes de tomar la cena de la Pascua. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan eran los encargados de preparar todo para la cena de la Pascua, y sin embargo se les olvida comisionar a alguien para que sea el encargado de lavar los pies. Así que el Señor Jesucristo, en vez de quejarse, en vez de ver qué es lo que faltaba, Él toma la iniciativa, se prepara, pone el agua en este traste y comienza a lavar los pies de los discípulos. Entonces le tocó el turno a Simón Pedro. Y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Es decir, de repente Simón Pedro, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. Imagínense, yo creo que el apóstol Pedro estaba apenado, y es que en aquel tiempo no había zapatos cerrados, había sandalias y claramente eran de piel. Y la piel, el cuero, cuando pasa mucho tiempo y se está usando, ya despide un olor. Y las calles no eran calles empedradas o calles pavimentadas como las que vemos hoy en día. No, eran calles terregosas, donde de tanto caminar los pies se llenaban de tierra, los pies se llenaban de lodo cuando estaba lloviendo o estaba lodoso el camino. Así que imagínense cómo estaban los pies. Así que Pedro, no, a mí no me vas a lavar, Señor. ¡Qué pena! Oh, no, ¿cómo? Señor, a mí, ¿tú vas a lavarme a mí los pies? Y el Señor le dice, Pedro, si no te lavare,
no tendrás parte conmigo. Ahora, ya el Señor Jesús está hablando de una verdad espiritual, de la purificación de su vida. Nadie puede seguir a Cristo y seguir en la cochinada, el pecado. Eso no es así. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, también lávame las manos, también lávame la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado, es decir, el que, y aquí la palabra en griego es el que ya está bañadito, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Estaba refiriéndose precisamente a Judas el Iscariote, porque sabía que le iba a entregar. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y aquí les da precisamente el significado de lo que había hecho. Les dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora no se está refiriendo a que cada domingo tenemos que lavar los pies a los hermanos de la iglesia. Lo que se está refiriendo es precisamente a la humildad, que esta es una enseñanza importantísima de parte del Señor. Eso es lo que es la base del carácter cristiano. Es lo que Dios más ama en el cristiano, la humildad. Un pueblo que se humilla delante de Él. Un pueblo humilde. Porque hoy en día veo que en algunos lugares también se practica de pronto el lavamiento de los pies, pero primero los hermanos o las personas a las que le van a lavar los pies se lavan y se limpian. No es lo mismo, no es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo en este momento. Él hizo el trabajo que los esclavos hacían, el trabajo que nadie más quería hacer. Porque tenemos a Pedro que él se resiste, que él se queja y dice: no, Señor, a mí no me vas a lavar. ¿Cómo tú vas a estar lavando los pies? Pero como muchos de nosotros, se queja, pero no se acomide. No dice: no, Señor, déjame, yo lo voy a hacer. Oh, no. Y yo creo que ese es el gran problema que nosotros enfrentamos hoy en día. Hoy en día el problema es que queremos ser servidos, no servir. Nos gusta sentarnos a la mesa para que nos sirvan. Y si no nos sirven rápido, nos sentimos: pero es que no me aman, es que no me quieren, aquí no hay amor. El Señor Jesucristo, Él tomó la iniciativa e hizo un trabajo que nadie más quería hacer. Esto me suena familiar, ¿verdad? Me suena familiar porque cuando hablamos de personas que hacen el trabajo que otros no quieren hacer, hablamos de personas que están metidos lavando trastes todo el día, personas que entran a los caños para limpiarlos, personas que están todo el campo cosechando las naranjas, cosechando el fruto bajo el sol, sufriendo, sudando, trabajo que los demás no quieren hacer, y sin embargo, aunque no lo quieren hacer, se la pasan quejándose. Qué paradójico, ¿verdad? Pero así sucede. Así que el Señor Jesucristo precisamente les da el ejemplo de humildad que deben de seguir. ¿Se acuerdan que también la característica de esta persona que encontraron y que sabían que era el que se dirigía a la casa donde se iba a celebrar la cena de la Pascua, era un hombre que llevaba un cántaro? También habla de humildad. El problema es que hoy en día la gente no valora la humildad. La gente más bien a los humildes los ofende.
a los humildes los humilla. Jesucristo puede añadir, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, si ustedes lo aprenden, si ustedes lo tienen presente, si ustedes lo han entendido, porque a veces es el problema, no entendemos que esta es la enseñanza básica, fundamental del carácter cristiano. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora es muy bonito hablar de la humildad, es muy bonito el poder disertar acerca de la humildad, leer poemas acerca de la humildad. El problema es que tenemos que hacerlo. Serán bienaventurados, serán felices, tendrán gozo si lo hacen. Dice la palabra de Dios que inmediatamente después de estas cosas hubo entre ellos un argumento, una discusión. Y la palabra que se emplea ahí para discusión entre los discípulos es una palabra que en griego quiere decir a los que les gusta pelear. Es decir, donde nos peleamos por gusto, donde sentimos gozo de pelearnos. Y se estaban peleando para ver quién sería el primero en el reino de los cielos. Imagínense, después de lo que el Señor les enseña acerca de la humildad, y los discípulos inmediatamente empiezan a discutir a ver quién va a ser el mayor, el número uno, el primero en el reino de los cielos. Y mi Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿qué les pasa? Les acabo de enseñar, les acabo de decir, les acabo de explicar. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no captan? ¿Por qué siguen con lo mismo? ¿Qué les pasa? ¿Es que nunca van a entender? ¿Es que nunca van a madurar? ¿Siempre como niños comportándose así? Ha sido difícil para el Señor Jesucristo. Así que el ejemplo que tenemos aquí precisamente es de la humildad. La humildad que el Señor nos muestra. Pero también otra enseñanza importante que tenemos acerca de la cena de la Pascua, lo que conocemos como la cena del Señor, es que la mesa de la comunión es precisamente para traernos a todos en unidad. Esa es precisamente la meta, la unidad de los hijos de Dios, la unidad del pueblo de Dios. Y hermanos, hoy en día el problema es que la mesa se ha convertido más bien en un lugar para discusiones y pleitos. El problema es que hoy en día estamos viendo a ver quién no debe tomar la cena del Señor. Al parecer eso es importante para ellos. ¿Quién no debe tomar la cena del Señor? Y empezamos a hacer la lista de los que quedan excluidos de la mesa del Señor. Y yo creo que precisamente debemos nosotros preocuparnos por quién toma la cena del Señor. Eso es cierto. Eso no puedo negarlo. Eso está bien. El problema es cuando nosotros empezamos a excluir a toda la gente que debería estar ahí. Así que la mesa del Señor es para unidad, para comunión, para atraer a las personas, no para alejarlas. Más bien deberíamos prepararnos espiritualmente. Dice el apóstol Pablo en Corintios, examinémonos a nosotros mismos y entonces participemos de la cena del Señor. Es cierto, hay que autoexaminarse, hay que ver cómo está nuestro corazón y si no, pedir perdón al Señor. Humillarnos delante de Él para poder tomar dignamente la cena del Señor.
Pero otra vez, el énfasis no es a ver a quién excluimos, a ver quién queda afuera. Incluso cuando hablo acerca de la mesa de la comunión, eso quiere decir, pues nosotros tenemos compañerismo, pero hay que, no se le debe llamar comunión. Es la cena del Señor. Y hay de aquellos que le llaman comunión y se ponen a discutir sobre esos asuntos que la verdad no son lo más importante. O hay quienes están acerca de cómo debe ser el pan y qué forma debe tener y qué condiciones debe de observar el pan. Bueno, los judíos lo que usaban era harina y agua, lo que nosotros podemos llamarle tortillas de harina, nada más que gruesitas. Pero hermanos, ya no estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando la Cena del Señor. Así que lo importante no es los elementos químicos o la composición química del pan o de la uva. Lo importante es que vengamos para tener comunión los unos con los otros. Que sepamos que en la mesa del Señor todos somos recibidos, sin importar si son ricos o pobres, sin importar si son jóvenes o ancianos, sin importar su posición social, sin importar su raza, sin importar el color de su piel, sin importar su nivel de estudios. Todos son recibidos en la mesa del Señor. De hecho, la persecución de los cristianos por parte de Roma tomó también como pretexto precisamente que los cristianos hablaban acerca de el pan como la verdadera carne de Cristo y la copa como la verdadera sangre de Cristo. Así que decían, estos son caníbales, comen carne, comen sangre. No, era pan y era el fruto de la vid. Es decir, no eran ni carne ni sangre, representaban, simbolizaban la carne y la sangre de Cristo Jesús. Lamentablemente muchas veces actuamos como los escribas y los fariseos. Condenamos a los demás porque no lo hacen como nosotros lo hacemos. La última lección que aprendemos es precisamente que la obediencia tiene un costo. Cristo sabía que iba a sufrir una de las muertes más dolorosas, la muerte por crucifixión. Y sin embargo, Él se dirige a Jerusalén y Él se prepara para servir como el Cordero de Dios para ser sacrificado durante la Pascua. Es más bien el apóstol Pedro el que le dice, oh Señor, no, nunca tal cosa te suceda. Y es que la verdad nos gustan las bendiciones, el gozo que Cristo nos da, las sanidades que recibimos de su mano. Pero cuando enfrentamos pruebas, ahí es donde patinamos, ahí es donde fallamos. Así que el mensaje central del Evangelio no son las bendiciones materiales. En una ocasión los discípulos preguntaron al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué nos vas a dar? Nuestra atención, tristemente, la mayoría de nosotros está puesta en las cosas materiales. Pero lo más importante no son las cosas materiales, sino la voluntad de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso es que hoy muchos cristianos que escuchan el Evangelio de la prosperidad, de repente cuando vienen pruebas se desaniman. Porque dicen, bueno, yo ya tengo tiempo en la iglesia y no veo esas bendiciones que me prometieron. Lo que quieren decir es que están esperando
ganancias materiales. Lo que Cristo prometió fue más bien su paz. Muchos cristianos, cuando no ven esas bendiciones, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? No vamos a la iglesia para que Dios nos dé buen carro, buena casa o nos provea. No, vamos a la iglesia para agradecerle a Dios que estamos con vida y que recibimos de sus bendiciones y que somos el objeto de su amor. La perla preciosa es el Evangelio. Todos se juntaron a la mesa, hasta Judas el Iscariote. Ni él quedó excluido, hasta él fue incluido también para participar en la cena de la Pascua. Con respecto al vino, hay personas que dicen debe ser jugo de uva, otros no, que debe ser el vino. Es curioso que en los evangelios no se habla ni de vino ni de jugo de uva. Se habla de la copa. Fue la voluntad de Dios que no se mencionara ni jugo de uva ni vino. Se habló solamente de la copa o del producto de la vid. Ahora, hay 4 palabras distintas que se traducen como vino en el Nuevo Testamento. 4 palabras griegas. La primera es la palabra oinos, que es la que se usa generalmente en todas partes, incluyendo precisamente en las bodas de Caná, en Lucas capítulo 2. Y esta palabra nunca se usa para hablar de shekar, la palabra hebrea para hablar del vino intoxicante, del vino fuerte que intoxica a las personas. Hoy no se usa de esa forma. Está la palabra gleucos, que se usa una sola vez. En Hechos 2:13. Que es donde la gente acusa a los apóstoles de que han tomado gleucos, que es el vino intoxicante. Se usa también el término paroinos, que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3:3 y Tito 1:7, donde dice que los ancianos, los diáconos, no deben ser dados al vino. Es decir, uno que se la pasa tomando, se sienta y te la pasa toda la tarde tomando vino. Y otro es oino flugía, que es usado en 1 de Pedro 4:3, donde se habla de enviciarse con vino, emborracharse. Josefo, en su escrito La guerra de los judíos, en su libro 7, capítulo 28, página 289, escribe: generalmente la palabra oinos, que se traduce como vino, era usado regularmente en las casas. Recordemos que en aquel tiempo no había jarritos, no había Coca-Cola, no había Pepsi, ni había Sprite. Así que lo que hacían precisamente es que usaban el producto de la uva para poder tomarlo como agua de sabor de uva. Dice, este vino era hecho exprimiendo uvas en prensas, después servía hasta formar una consistencia espesa, para luego almacenarlo en un lugar frío y seco durante 3 años. Así que este es precisamente el oinos, que se usaba para después disolverlo con agua y poder tomarlo poniendo endulzante. Es decir, en vez de hacer agua de Jamaica o agua de tamarindo, hacían agua de uva.
Eso es lo que dice Josefo. Esa es la forma en que se emplea oinos en la mayoría de los pasajes de las Sagradas Escrituras. El problema es que a veces nos ponemos a alegar sin tener el conocimiento, nos ponemos a discutir sin tener el trasfondo bíblico de las cosas. Quisiera terminar compartiendo dos principios fundamentales del Evangelio cuando enfrentamos diferencias que el Señor Jesucristo mismo nos enseñó. Primero, las personas son más importantes que cualquier regla. El Señor Jesucristo habla precisamente del rey David, cuando huía de Saúl, y dice que él tomó del pan de la proposición que estaba prohibido que él comiera porque estaba consagrado solamente para los sacerdotes. Pero hermanos, cuando hay esa necesidad de comer porque ya están hambrientos, no han comido durante días, ¿qué hacemos? ¿Respetamos la regla o les damos de comer? Las personas son más importantes que las reglas. ¿Por qué digo esto? Escuché la historia precisamente de una mujer que llegó a una iglesia. Había un predicador invitado. Y como siempre, los predicadores invitados tratan de impresionar. Y entonces cuando vio a esta mujer que iba entrando, la mujer iba vestida en forma escandalosa, con un escote que no era el apropiado, con una falda muy corta. Y entonces él empezó, cuando lo notó, a hablar acerca de esas mujeres que se visten así, esas mujeres que son solamente mujeres escandalosas, mujeres del mundo, mujeres que se visten como mujeres de la calle, y entonces empezó a lanzar estas indirectas. Qué triste, ¿verdad? Que a veces usemos la palabra de Dios para lanzar indirectas a las personas. Así que la mujer se dio cuenta de alguna forma que, bueno, pues estaban aludiendo a ella y se salió. Y cuenta a esta persona que platicó la historia que al siguiente día salieron los periódicos que una mujer prostituta se había suicidado. Y resulta que la misma mujer que había ido a esa iglesia dejó una nota donde hablaba de cómo se sentía ella como basura, se sentía que ya no podía volver a Dios, que había fallado a Dios, que estaba sucia. Pero cuando iba pasando por esa iglesia oyó los cánticos y quiso entrar para ver si había oportunidad para ella. Cuando escuchó el mensaje y salió, dije, yo supe que no era digna de Dios, que Dios jamás me iba a aceptar, me iba a perdonar. Y ese mismo día se quitó la vida. Las personas son más importantes que cualquier regla y debemos entenderlo bien. Debe quedar bien claro. Los mismos fariseos, cuando llevaban a la mujer, encontraron adulterio, dijeron, Señor, esta mujer merece que la apedreemos porque fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Las personas son más importantes que las reglas. Segundo lugar, la misericordia triunfa, tiene prioridad sobre las reglas. He visto iglesias que por seguir sus reglas no dejan entrar a otras personas, imponen cargas pesadas sobre otras personas. La misericordia es lo que Dios quiere, no sacrificios, sino misericordia. Que podamos recordar estas enseñanzas en este día en que celebramos, recordamos la muerte del Señor y celebramos que gracias a Él somos libres del pecado, libres de las manchas que ha dejado la maldad de nuestras vidas, y que por su sacrificio nosotros somos salvos. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes.